Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy tenemos la celebración del Día del Padre, pero el tema, de acuerdo a lo que ha puesto el Señor, vamos a ver en nuestras Biblias, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y veamos el verso 2, que nos dice, somos elegidos, está el apóstol Pedro hablando a los expatriados, a los judíos expatriados en diferentes áreas de alrededor de Israel y Asia. Y dice a los expatriados elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pablo nos está hablando de que somos elegidos por Dios. Sabemos que somos llamados. Él nos ama. Él nos amó primero, nos dice la Biblia. Por eso es que nosotros lo amamos. Porque cuando venimos a los pies de la cruz, el Espíritu de Dios entra en nosotros. Y el Espíritu de Dios es amor, nos dice la palabra. Y si Él es amor y entra en nosotros, quiere decir que deposita en nosotros también de su amor. Es ese amor que es retribuido, que así como lo recibimos de Él, también va de regreso hacia Él. Pero en ese amor, cuando venimos a los pies del Cristo, recibimos el amor de Dios por la fe que Él deposita también en nosotros a la misma vez. Esa fe, que es la misma medida de fe para todos por igual, se supone que nosotros nos debemos encargar de hacerla crecer, hacerla madurar. Y es a eso a lo que vamos a ver el día de hoy. La fe que es usable y que es fructífera. Ese es el título del día de hoy. ¿Por qué necesitamos una fe que podamos usar y una fe que traiga frutos? Porque si queremos frutos en nuestra vida, los frutos que son resultado de una cosecha, son resultado de un cuidado de una planta o un árbol frutal. Entonces todos queremos disfrutar de sus frutos, que sean buenos, que sean dulces, que sean grandes. Para eso necesita un buen trato, un buen cuidado, un buen abono y riego. Pero ¿cómo se da eso? Se hace espiritualmente, alimentándose de la palabra de Dios, alimentándose de la mesa de Dios. Cuando somos unos cristianos eventuales, que venimos a la iglesia de cuando en cuando, no somos constantes en nuestro estudio o lectura bíblica y no podemos entonces recibir las cosas que Dios quiere para nuestras vidas, ni quiere revelarnos en ese momento que estamos leyendo o estudiando su palabra. ¿Por qué no podemos recibir? Porque el Espíritu no tiene una relación con cada uno de nosotros de esa manera. Si somos esporádicos, esporádicamente también vas a recibir una palabra aquí, una palabra allá, que si son separadas, obviamente, no van a conectarse una con otra. Y no podemos decir, estamos madurando en la fe, ni estamos caminando en esa fe. Obviamente, la fe la vamos a usar en cada día de nuestras vidas, si queremos someternos a la palabra de Dios. Él quiere la obediencia. Y para ser obedientes tenemos que someternos. Para ese sometimiento es que tenemos que aplicar nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú hagas, sino que confíes en Él, que Él te va a demostrar si es que quiere que hagas algo o no, te lo vas a hacer saber.
pero también Él quiere poner las cosas alrededor tuyo que merece tu vida de acuerdo al plan de Él, no al tuyo. Cuando pedimos bajo algún proyecto, estamos trabajando en un proyecto. Por ejemplo, en el caso de misiones, que hemos ido hace poco al Perú. El proyecto es misiones, traer y llevar la palabra a diferentes áreas de acuerdo al plan de Dios, no al plan nuestro. Nosotros podemos hacer una agenda, pero el Señor dijo esta vez claramente, Él es el que va a poner la gente allá cuando lleguemos al sitio. Y desde el primer momento que tocamos tierra en este sitio, en esta ciudad de la sierra del Perú, se manifestó esa presencia y ese plan de Dios. Y día a día Él ha ido agregando más gente que no conocíamos antes, que hemos estado ministrando, que uno a otro hemos estado compartiendo y hemos trabajado juntos en los días que hemos estado en misiones. ¿A qué me refiero? ¿A qué viene esto? Cuando tenemos un plan, nosotros, de acuerdo a nuestro intelecto, de acuerdo a las condiciones que conocemos de allá y de acá, de acuerdo a las personas con las que tenemos contacto, planificamos, coordinamos actividades, pero no es lo mismo que tú lo hagas o que lo dejes a Dios hacer. En este caso, hemos dejado que Dios obre de acuerdo a su plan, de acuerdo a la obra del Espíritu Santo. Y ha sido un viaje muy diferente a otros, en donde Dios se ha manifestado su amor, su poder, su presencia. Nos hemos gozado todos con su presencia. Y le damos la gloria y la honra, porque tenemos otras actividades que han de venir más adelante como resultado de aquello. Cuando el apóstol Pedro nos dice que a esa fe con la que empezamos a caminar el camino de Dios, tenemos que agregar virtudes, tenemos que agregar el hecho de seguir madurándola, actuar, como nos dice en el libro de Santiago, hacer, participar en acciones para vivir esas experiencias. Cuando estamos con ese hambre y en el camino que Dios bendice, entonces lo que hemos leído aquí cuando habla de su gracia y la paz de Dios van a ser multiplicadas. Lo que estoy diciendo, que si nosotros sumamos, agregamos, adicionamos, Dios, que nos dice acá, multiplica. Lo que es mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Por eso en otro sitio nos habla que de las abundancias de su reino es lo que Él va a depositar. Él va a derramar sobre tu vida. Es esa multiplicación que nosotros no lo hacemos. Nosotros solamente podemos sumar uno a la vez. Y va sumando uno a la vez. Así como cuando caminamos un paso a la vez, afirmando la fe, madurándola, tomando experiencias. Él la multiplica. Quiere decir que te va a hacer avanzar muchos pasos por la experiencia que te va a dar con su presencia en tu vida. Amén, amén. Amén. Veamos el verso 8. Y nos dice: a quien amáis sin haberle visto, está hablando a los creyentes, amamos a Cristo Jesús, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Jesús nos ofrece a través de la cruz esas promesas, porque con Él tenemos todos los beneficios del reino. Dios quiere compartir con sus hijos todos esos beneficios. Y acá nos está diciendo entonces que cuando creemos en Él y lo amamos y seguimos caminando, aunque no lo veamos, Él nos va a dar ese gozo. La promesa del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es fe, esperanza, gozo y otros más. Pero el gozo no es lo mismo que la alegría. El gozo del Señor va a estar contigo permanente. La alegría es temporal. Este gozo viene de adentro para afuera. La alegría se va a manifestar una influencia de afuera para adentro, de acuerdo al ambiente. El gozo que sale del espíritu por dentro no quiere decir que todo el tiempo va a estar riéndote. Es el gozo que trae también paz. Es el gozo que trae satisfacción. Es el gozo que te va a hacer sentir bien y amabilidad va a salir de ti a la par para otros que están alrededor tuyo. Amén. Amén. Y veamos entonces el 10, que dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, que nosotros la tenemos hoy en día, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de la venida de Cristo, de un Salvador. Pero los profetas no podían identificar el tiempo. Sabemos que Dios en las profecías muy pocas veces ha dado el tiempo exacto para nuestro conocimiento. Pero lo que da a conocer, eso ocurre al pie de la letra. Aquí ellos querían saber para ver cuándo ocurriría esa salvación que iba a traer Jesucristo y la gracia que iba a aparecer en el mundo con Él, porque nos dice la palabra que la gracia entró con Él, así como la ley entró con Moisés. Estaban esperando entonces, buscando ese tiempo que el Espíritu iba a declarar o a revelar. Hay una cosa importante aquí, que con la cruz y a los pies de Cristo, y hemos cantado muchas veces, tenemos libertad, tenemos salvación, tenemos la victoria. Entonces, victoria, salvación y libertad, ¿de qué? ¿En qué? Ya no estamos dominados por el pecado, ya no estamos dominados por el mundo, no estamos dominados por las ideas o tradiciones o educación que hayamos podido tener antes de venir a la cruz, porque es allí esa libertad que nos da Cristo Jesús. La libertad de poder seguir en una nueva criatura, de poder seguir en un nuevo camino, la libertad de poder avanzar bajo su gracia, avanzar madurando esa fe, que vamos a ser entonces victoriosos, no vamos a ser derrotados, no vamos a tener y vamos a luchar contra las cosas del enemigo que nos presenta, como es la depresión, las preocupaciones. Esas cosas tenemos que pensarlas en el corazón, lo que habla la palabra y traerlo a nuestras vidas, que no debemos pensar que somos derrotados o que tiene sobre nosotros esa presión. No, tenemos que declarar, no más está sobre nosotros, no hay más
preocupación sobre ese asunto porque la mano de Dios está en ese asunto. Él la declara liberada, ya, así como a nosotros nos da la sabiduría de poderla declarar y verla de esa manera. Entonces, si queremos una vida llena de Dios, es donde nuestra fe está en juego. Dios quiere que llegues al cielo, ya, y te da ese camino de salvación. Pero mientras que estás salvo hasta el momento que llegues al cielo, todo ese camino, ¿qué pasa con tu vida? ¿Cómo la llevas? ¿Demuestras tu fe? ¿La activas? ¿Experimentas la presencia de Dios en tu vida? ¿Se manifiesta el poder del Espíritu Santo a través tuyo? Son muchas experiencias que Dios promete en ese camino desde la salvación hasta el momento que llegas al cielo. Tenemos que vivirlas de la manera que Él quiere. Por eso es importante declarar y seguir firmes en nuestra fe, madurando, creciendo, haciéndola avanzar con el conocimiento de su palabra. Así como nos dice en Hebreos 11:1, cuando habla que lo que es la fe es la esencia de lo que no se ve, porque lo que se ve no es fe, entonces es algo que ya vemos y que no esperamos, no tenemos ninguna esperanza sobre eso. Es la esencia de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, primero tenemos que tener esa fe confiando en lo que no vemos, pero está en su promesa, no en cosas que dice el mundo y que no están escritas en la Biblia. Tenemos para eso que saber de sus promesas. Y segundo, que con esa fe es que vamos a agradar a Dios. Tenemos que creer que Él existe, en la primera parte, y la segunda es que tiene la capacidad, el poder y la habilidad de traerlo a lo físico, de cumplir su palabra. Amén. Amén. Entonces, esa fe tenemos que estar conscientes que va a crecer de la manera como estamos explicando, poniéndola en acción. Y a la hora que crece, entonces va a mostrarse se va a unir con lo sobrenatural. Y eso es lo que quiere Dios, darnos la experiencia para nuestras vidas. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de Abraham, el Génesis 22 nos cuenta del caso que le pide a Abraham el sacrificio de su hijo, Isaac. Abraham esperó muchos años para poder tener a su hijo con la esposa Sara. ¿Cuándo ocurre? Cuando Dios demuestra su poder, cuando él se somete realmente y le cree a Dios, igual que la esposa, y Dios le cambia el nombre, porque al cambiarle el nombre puso de su presencia una letra en cada uno de sus nombres, en que ese cambio ya trae no solamente del nombre, sino en su persona, en su físico, lo hizo apto de poder tener como de joven, poder engendrar, y a Sara, su esposa, también poder llevar la vida de Isaac dentro de ella. El caso de que Dios le dice a Abraham que suba, cuando este chico tenía entre 12 a 13 años, que suba a una montaña donde iba a presentar sacrificio a él y le iba a
sacrificar, el niño iba a hacer el sacrificio, quiere decir que le iba a quitar la vida. El sacrificio de los altares para Dios siempre se daba con un animal que se mataba y se quemaba. Este sacrificio iba a ser de su hijo de la misma manera. Primero iba a tener que matarlo y luego prender el fuego para que el humo suba. Como padre, obviamente, al principio le chocó a Abraham. No quería hacerlo. Pero, ¿qué pesó más? ¿La obediencia a Dios o el amor a su hijo? Dios quiere que Él sea prioridad en todo. Él quiere que le demos el valor de su palabra y de su presencia a lo más alto en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Por eso en Deuteronomio nos dice que debemos amarlo con todo nuestro ser. Si Él no está primero que todo, inclusive que nuestra propia vida, entonces no vamos a podernos someter de la manera que Él quiere. Esa obediencia era lo que Abraham finalmente entendió y aceptó poner en sacrificio a su hijo. Y todos sabemos la historia que luego el ángel vino y detuvo la mano porque para evitar que lo mate. Pero he allí cuando Dios le dice, ahora sé entonces de tu amor por mí, por la obediencia. Gloria a Dios. Es un tema bastante controversial porque uno piensa, pero es ilógico, ¿cómo va a querer el sacrificio de su propio hijo? Yo te pregunto, Jesús nos dice la palabra que fue el único hijo de Dios y lo envía al mundo en un ambiente que era odiado y lo sacrificaron. La misma manera como les había pedido a Abraham sobre su hijo Isaac. Dios dio ese sacrificio de él. Isaac, cuando el ángel salva de que lo mate al hijo, presenta Dios el cordero para el sacrificio. En medio de la montaña, un cordero que apareció de la nada, enredado entre unos arbustos, sin ningún rasguño, y estaba enredado de los cachos. Por eso tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero especial que podía darse como sacrificio, porque los sacrificios se supone que tienen que revisar que no tenga daño físico el animal. Jesús es el Cordero de Dios y es el Cordero dado en sacrificio por cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas y cada uno de nuestras almas están salvas gracias a Él. ¿Lo creemos? ¿Cuánto creemos de eso? ¿Cuánto podemos decir, Él se sacrificó a su hijo por mí? No importa lo que me pase a mí, yo lo voy a obedecer, aunque me cueste la muerte. Ese es el sacrificio máximo y la obediencia que Dios quiere que sigamos. ¿Cómo se activa y cómo se demuestra la fe? La fe es como un músculo espiritual. En lo físico, para estar en forma y tener músculos fuertes, hacemos ejercicios. Vamos al gimnasio, hacemos natación, corremos, etcétera, etcétera. Tenemos que activar nuestros músculos, ejercitándolos, los vamos a fortalecer. La fe
es el músculo espiritual, que también necesita ese ejercicio. Ejercicio constante, ejercicio día a día, en que tenemos que activarla, tenemos que moverla, tenemos que definir esto. Lo hago por fe, lo hago por amor a Dios, por obediencia a Dios, para servirlo, y no por conveniencia mía, no para que me vean otros, no solamente por decir que cumplo con la asistencia a la iglesia o etcétera. Eso es algo muy importante para Dios, porque nos dice la palabra que Él es el que suple toda necesidad. Pero suple toda necesidad a aquel que lo ama, aquel que lo busca. Y si nosotros no estamos en esa actividad de fe constante, nuestra fe va a estar fofa. Nuestra fe va a estar como un músculo que no se mueve, va a estar suelta, no va a estar firme, no va a mover montañas, no vamos a poder subir ningún obstáculo, quitarlo del camino, porque no tenemos esa fortaleza de la fe. Él es nuestro proveedor a través de lo que nosotros movemos nuestra fe. Él es la fuente de todo lo que existe y de nuestros corazones. Su presencia es lo que Él más lo ofrece a aquel que lo quiere manifestar, que lo quiere experimentar. Él lo va a manifestar. ¿Cómo lo buscamos? Con la alabanza, la adoración y la obediencia. Hay una cosa que tenemos que pensar y estar conscientes, que la fe nuestra no va a mover la mano de Dios. Nuestras oraciones, intercesiones, clamores con fe, la mano de Dios ya se movió hace mucho tiempo atrás. Primero, cuando hizo la creación, y segundo, cuando en la cruz muere Jesús. Son dos eventos en donde Dios actuó y dio a conocer pactos, promesas y reglas por las que debemos caminar. Para nosotros en el Nuevo Testamento, la regla que tenemos es del amor a Dios primero y amor al prójimo. Por eso, si no tenemos el amor de Dios alto como prioridad ante todo, como nos dice la palabra, tenemos que amarlo inclusive más que a su padre, que a nuestros padres, más que a nuestros hijos, más que a nuestros hermanos, más que a nuestra familia. Él quiere ser prioridad. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Cuando nosotros oramos, le pedimos, clamamos, lo que tenemos que hacer es, Señor, no decirle, Señor, dame, Señor, haz, Señor, mueve, Señor, cambia, sino, gracias, Señor, porque tú ya lo hiciste. Todas las cosas están dadas, solamente tenemos que recibirlas, tenemos que reclamarlas, tenemos que saber cómo alcanzarlas. Así como habíamos hablado de la electricidad que está fuera de la casa, pero nadie va a entrar a tu casa a mover el switch para que te conectes. Eres tú, solamente tú, cada individuo que puede mover su propio switch y conectarse directamente con Dios. Entonces, cuando oramos con Él, le pedimos cosas, tenemos que ser conscientes de nuestras palabras, de ser, como nos dice el apóstol Pablo, agradecidos por la obra que está dada
y pedirle sabiduría si no sabemos cómo recibirla. En Efesios nos dice, Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, Jesucristo, como decía, es nuestro refugio y es el que nos presenta aptos para recibir todos los beneficios del reino. Amén, amén. Quiero terminar con el Salmo 34, en donde nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará conmigo en mi boca. Quiere decir constantemente. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. Démosle gloria y exaltemos siempre en alabanza su nombre. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos.